Tremenda, porque no podemos olvidar que seguimos con un panorama desolador en la zona de Levante tras el paso de esas lluvias torrenciales y de las inundaciones. Y además es una catástrofe que está trayendo muchísimas consecuencias políticas bastante feas todas, porque hay como una especie de pelea soterrada entre unos y otros, entre la Generalitat y el Gobierno central, entre quienes acusan a unos y a otros, entre quienes señalan a la MT, a quienes señalan a la consejera valenciana, en este caso de Interior, quienes hablan de que fue el Gobierno el que no quiso avisar. Qué feo todo, ¿eh? Todo muy feo. En primer lugar porque, oye, hay que tener en cuenta que tenemos más de 200 muertos y todavía un número muy importante de desaparecidos. Sí. Que algunos de ellos a lo mejor pueden convertirse también en que aumenta la cifra de muertos. Esperemos que cuanto menos, ¿no? Pero sobre todo porque ha dejado una sensación que me parece que vamos a tardar mucho tiempo en olvidarla en España. Ya no solo por la catástrofe y la catástrofe de esos muertos, ¿no? Sino porque nosotros pensábamos que vivíamos en un estado moderno en el que prácticamente estábamos absolutamente protegidos para todo. Y nos hemos dado cuenta que no, que es verdad que vivimos en un estado moderno, que tenemos muchos medios, pero que después hay muchos factores que hacen incluso que esos medios no funcionen. Y hemos detectado que una buena parte de servidores de ese estado pues no han funcionado cuando mejor tenían que funcionar. Y vemos que todo ha sido una grandísima chapuza, que al final se han perdido vidas seguramente porque algunos no han cumplido con su tarea de forma eficiente. Oye, y está siendo una grandísima chapuza lo que está ocurriendo desde el minuto 1 en que la gente empezó a intentar ayudar en vista de que nadie hacía nada desde las altas instancias. Eso se ha llenado de voluntarios, todo el mundo va con una voluntad, valga la redundancia, fantástica, pero no puede ser. Claro, pero no puede ser porque hay un descontrol tremendo y es verdad que vamos con muy buena intención todo el mundo, pero no sabemos hacer las cosas si alguien no nos explica cómo hacerla. Hay voluntarios que están tirando el barro para un lado y luego llegan otros, lo tiran para otro, lo tiran en las alcantarillas se atascan. Un lío, y ahí sigue sin poner orden nadie, por Dios. El auténtico problema es que el Estado, con el Ejército y con los servicios de protección civil que tienen, evidentemente tendrían que haber tomado esa iniciativa y estar mandando ya a sus propios medios para que estuvieran resolviendo esta situación y después a los voluntarios pues tenerlos organizados, claro. Lo que no puede ser es que ayer veía que estaban pidiendo botas porque resulta que los voluntarios algunos iban con zapatos de tacón. Claro, es que no puede ser. Caramba, un lío. Esto, es decir, que mucha gente está llegando allí ya más que por una casi por pose y no ciertamente porque vayan a ayudar, porque lo que van es a complicar la vida a aquellos que tienen que trabajar. De todos modos, que 7 días después la situación esté como está, pues deja mucho que desear. Pero a todo el mundo. mucho. Y después ver una clase política, como tú decías al principio, que dice que se están ayudando unos a otros y después por detrás están haciendo campañas publicitarias para o echarse la culpa al Partido Popular o al Partido Socialista, pues es que da una imagen tremenda a los ciudadanos que dicen, es que a mí no me importa si la competencia era de la Generalitat o la competencia era del Estado, a mí lo que me importa es que hubieran resuelto el problema. Y no me importa ahora mismo quiénes son los culpables, lo que quiero es que quiten el lodo y encuentren a los desaparecidos. Sí. Bueno, pues nos estamos encontrando con este problemón. El otro día alguien decía, oye, que venga el ejército ya de una vez y ponga orden, que desaloje los pueblos, que organice eso, porque el ejército sabe cómo actuar en estos casos y luego llevan su equipamiento. Evidentemente cada soldado, pero luego hay soldados especializados en una cosa, otros en otra. Llevan sus aseos portátiles, porque uno de los problemones con los que se está encontrando la gente es que no hay aseos.
Es que son cosas que uno no lo piensa cuando no está sobre el terreno. No hay aseos. ¿Qué hace la gente? Pues sus necesidades en la calle o en bolsas y las deja en la calle, con lo cual hay un problema de salubridad, de olores, de sanidad a la hora de la verdad, que es insoportable. Te lo digo porque me lo ha contado gente que estaba ayer mismo en alguno de los pueblos. La verdad es que el ejército tendría que haber estado allí desde el minuto en uno, pocos minutos. Hombre, es decir, haber llegado y alguien tendría que haber dado la orden. Sí, el jefe de la UME dice que no podían entrar allí mientras el presidente de la Generalitat Valenciana no les dijera que el presidente de la Generalitat Valenciana no declaraba la alarma 2 o la alarma 3 para seguir siendo el mando. Sí. El presidente del gobierno no quería entrar allí porque aquello querían mandar los otros. Bueno, esto es ridículo todo. Hemos demostrado que necesitamos que esto se haga probablemente de forma más mimética y bien reglamentado para que no haya después inútiles políticos que hacen que al final mueran más personas. Y bueno, yo espero que en estos momentos... Tremendo, alguien de estos momentos tome ya el mando de esto, responsabilidad política haya habido allí y que se depure, y después evidentemente que intervengan los juzgados, porque al final te das cuenta que en España los juzgados son los únicos que al final deciden y resuelven las situaciones muy tarde, porque la justicia es muy lenta, pero al final sí que ponen en su sitio cada cual. Dice, la justicia es muy lenta y tan lenta. Ayer conocimos que Jordi Pujol y sus hijos, que están a la espera de juicio, creo que desde 2012 o más o menos, por fin, señores, van a ser juzgados el año que viene, en noviembre de 2025. ¿Pero esto qué es? De verdad, esto es es que la justicia... Yo ya llega un momento, Antonio, que dice, no puedes, es que esto te lo tienes que tomar, achufla todo al final. La justicia que con algunos es mucho más lenta. La justicia es lenta, hombre, por Dios. Con los Pujol ha sido lenta siempre, porque mira que han tenido temas desde el caso Banca Catalana, que al final aquello prácticamente lo anularon de mala manera. Después toda esta corrupción de la familia Pujol. Yo muchas veces he creído realmente que todo el proceso independentista ha venido para tapar la corrupción del independentismo, muchos de ellos de la propia familia Pujol, porque lo que querían era controlar los juzgados. Pero te das cuenta que a pesar de que no los controlen, que los juzgados son una parte más del Estado, pues la familia Pujol parece absolutamente intocable. Absolutamente intocable. Ningún español, 95 años a ningún español nos pasaría lo que les pasa. 13 años, esperando a que te juzguen. Oye, pues estupendo. No, tremendo. Porque, siempre así. A ver, no creo que el caso de los Pujol sea tan sumamente difícil de instruir como para tardar todos estos años. Bueno, veremos ahora qué pasa con el Supremo y con el exministro Ábalos. Hoy imputado, ¿eh? Oye, cuidado, y es muy grave, que se le abre otro socavón. Fíjate, a mí esto... me está recordando la última época de Felipe González, ¿eh? Sí, cuando empezaban a surgirle socavones por todas partes, agujeros por todas partes, goteras constantes. Se ve una etapa de fin de régimen, de fin de gobierno, ciertamente, donde empieza la crisis y, bueno, sigue en crisis porque no ha surgido la alternativa que lo sustituya. Pero evidentemente en estos momentos esta decisión del Tribunal Supremo de imputar a Ábalos es que pone línea directa con la Moncloa y con Pedro Sánchez, porque es que Ábalos no era nada sin Pedro Sánchez. Pero es que aparte de todo es que Ábalos atesoró un poder que casi ningún presidente del gobierno se ha atrevido a dárselo a nadie en sus partidos, porque era el ministro con mayor presupuesto de todo el gobierno en un ministerio clave, y después además es que era el secretario de organización del Partido Socialista, con lo que, como dicen, y por eso los acusan de organización criminal, claro, es que ya no era solo que se pudiera cometer corrupción dentro del ministerio, es que esa corrupción se ha extendido a Canarias, a Baleares, a otras instituciones gobernadas por el propio Partido Socialista, con lo que esas ramificaciones del caso, pues ya veremos hasta dónde llegan. Pero ¿alguien puede pensar realmente
que Pedro Sánchez no conocía este asunto. Porque puedes decir, bueno, en un primer momento no lo conocí y lo cesé en el 2021. Bien, ¿y por qué lo volviste a hacer diputado en 2023? ¿Por qué lo ibas a presentar en las listas europeas en las pasadas elecciones? ¿Por qué lo has hecho presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de los Diputados? Caramba, parece que estaban pagando favores o manteniendo bocas cerradas. Bueno, pues uno más que se viene a sumar a todas las imputaciones que estamos escuchando últimamente. Por cierto, ¿dónde está Feijóo? Pues es una buena pregunta. Ya. Es verdad que... ¿Dónde está en todas estas crisis, en todas? ¿Dónde está Alberto Núñez Feijóo? Yo creo que el Partido Popular tiene un problema siempre, y es el que se divide en todos los asuntos, porque, vamos a ver... Se divide, verdaderamente... se diluye... o se mimetiza con el estampado del sofá. Es verdad que yo no voy a ser quien va a defender al presidente Mazón por la gestión que ha tenido de esta crisis. Pero lo que sí tengo claro es que cuando el Partido Socialista carga contra el presidente Mazón, no está cargando contra el presidente Mazón, está cargando contra Feijóo. Igual que cuando se cargaba contra Cebes, no se cargaba contra Cebes, que era el secretario general del partido, se estaba cargando contra Rajoy, que en aquel momento aspiraba a ser presidente del gobierno en la época anterior. Bueno, pues es que este es el tema. El problema está en que el Partido Popular en estos momentos, bueno, pues como no se atreven a defender la gestión de Mazón, pues está escondido. Es más, ayer, si te das cuenta, sale el portavoz parlamentario del Partido Popular y, bueno, pues al menos se podía haber callado, pero dice, no, la agenda de Mazón que la explique Mazón. Hombre, pues... por tanto, que encima de no ayudarle es que le echan más porquería encima al propio Mazón. Ciertamente, esa agenda la debe de explicar. Porque claro, 5 horas ausente de un gabinete de crisis cuando estaba muriendo la gente en la comunidad autónoma porque sin dar demasiada explicación, o por lo menos sin dar explicaciones claras de dónde estaba y qué estaba haciendo, porque hemos cambiado la versión unas cuantas veces. Claro, ya que no puede ser. Ya que diga, bueno, es que yo tengo la gestión de la crisis y no quiero que asuma la crisis el presidente del gobierno. Pero es que encima ni siquiera él tenía la gestión de la crisis, porque la tenía delegada en su consejera de Justicia. A mí me parece que hay unas responsabilidades que son difíciles para un partido de asumir. Pero que los partidos tienen que guardar también la coherencia y no pueden dejarse romper por la oposición. Bueno, pues cuando aparezca Alberto Núñez Feijóo, esté donde esté, ya lo contaremos en algún momento. Bueno, otra de las noticias sin duda más importantes de la semana y seguramente de este año y de los próximos meses han sido las elecciones americanas, donde Donald Trump no es que haya ganado, es que ha arrasado completamente en número de votos. Además, con colectivos que le han votado que llaman muchísimo la atención, colectivo de hispanos, colectivo de musulmanes, colectivo de afrodescendientes, de negros, los Black Lives Matter. Uno de los fundadores ha estado haciendo campaña por él, ha llamado mucho la atención. Y yo creo que lo que viene a reflejar, Antonio, es el hartazgo de los votantes americanos con el Partido Demócrata. Sí. Una aclaración antes. Fíjate tú, el problema de los colectivos. Sí. La cultura woke, esta que está imperando en todas partes, está haciendo que parezca que los afroamericanos son un voto. Sí, son todos, votan todos en las mujeres son un voto y que los hispanos son un voto. Y no, son colectivos que cada uno vota lo que le da la gana, según las necesidades que tiene. Y evidentemente, pues muchas personas han pensado que la propuesta que les hacía Trump era mejor que la que les hacía Harris. Ese es el auténtico problema, que están simplificando tanto a esos colectivos de la cultura woke que al final caemos en eso mismo. Bueno, pues evidentemente el simplificar tanto las cuestiones ha llevado a que nadie comprendiera por qué ha podido ganar Donald Trump, porque Donald Trump no ha simplificado a estos colectivos, los ha tratado directamente según los problemas que tenían estos colectivos. En cada zona. En cada zona estos colectivos. Y después aquí lo que ha habido
es una consecuencia lógica. Vamos a ver, a mí me parecía muy extraño que una persona como Kamala Harris, que ha sido la vicepresidenta de los Estados Unidos, que han intentado imponer a los Estados Unidos a un presidente que estaba gaga, sabiendo que sufría demencia, y que ha habido una conspiración, que incluso lo han intentado volver a presentar como presidente de Estados Unidos, y cuando ya veían que no podían más, han reconocido y han cambiado de caballo para las elecciones. Pero Kamala Harris ha estado en toda esa conspiración. A mí me parecía muy difícil que los ciudadanos americanos no olvidaran tan rápido. Oye, pues había quien lo daba, vamos, como seguro, no, segurísimo. Eli, porque la prensa progresista en este sentido, evidentemente, nada más cambiar Joe Biden por Kamala Harris, se puso la camiseta de Kamala y evidentemente parecía que no podía haber ningún otro ganador. Y ahora, bueno, pues ya ves las reacciones, porque las reacciones son que prácticamente los culpables de todo esto son los estadounidenses que no saben votar. No, oiga, 72 millones de estadounidenses han votado a Donald Trump, y además pues, con muchos millones de votos y muchos representantes por delante, que es que Donald Trump va a tener en estos momentos amplia mayoría en el Senado y seguramente en la Cámara de Representantes también. Por tanto, el presidente de Estados Unidos más poderoso de la historia. Es que va a manejar todo. El Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo. Es que lo tiene todo, pero claro, es lo que han decidido los americanos. Claro, lo han decidido claramente. Hombre. Y bueno, y tenemos una izquierda que mira para otro lado y trata con muchos recelos lo que pasa en Venezuela, cuando allí realmente no hay una democracia, sino una dictadura, y sin embargo, con una democracia como la estadounidense, se pone en duda el voto de los ciudadanos y, por tanto, la propia democracia. Bueno, pues es que me parece una hipocresía absoluta. Pues así están las cosas, Antonio. La semana que viene, ya a saber. Yo ya no adelanto nada, porque es que el mundo pega tales bandazos. De un día para otro cambian tantísimo las cosas, las circunstancias, la vida, la política, absolutamente todo. Y de unos años a esta parte nos estamos dando cuenta que son muy frágiles. Es decir, nos llegó la pandemia y fíjate tú las cosas que vimos. Ha llegado esta riada y hemos visto cómo la sociedad que creíamos que era tan avanzada, pues ha hecho agua por todos los lados. No lo es. Es decir, por tanto, bueno, pues lo que se le puede decir a nuestros oyentes es que vivan la vida. Exactamente, disfrutar cada minuto, que es único, y la vida es muy corta, ¿eh? Sin duda. La vida, uno pestañea y se le ha pasado 3 cuartos. Antonio, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.